Buenos días, clase. Mi grupo, conformado por Pablo Isabel, Ignacio Montenegro y yo, Diego Núñez, vamos a hablar sobre la ley de Ohm. Para saber más sobre esta ley, tenemos que saber quién fue George Ohm. George Ohm es este señor que está acá. Es un físico alemán, nacido en 1787 y falleció en 1854. Fue el primer científico en demostrar experimentalmente esta relación que lleva su nombre. La ley de Ohm es la relación existente entre conductores eléctricos y sus resistencias y que establece que la corriente que pasa a través de ellos es proporcional al voltaje que es aplicado en ellos. Como bien ha enunciado mi compañero Diego Núñez, la relación entre voltaje, corriente y resistencia, podemos concluir la ecuación de la ley de Ohm. La ecuación dice lo siguiente: dice que el voltaje es igual a resistencia por corriente. Con esta fórmula podríamos sacar las dos siguientes, que son simplemente despejando. Por ejemplo, si queremos sacar la corriente, deberíamos hacer corriente es igual. Aquí la resistencia, como está multiplicando, pasaría dividiendo, por lo cual sería... Aquí tenemos que la I, que es corriente, que es la intensidad de la corriente, sería el voltaje partido en la resistencia. Y si nos piden la resistencia, calcular la resistencia sería igual. Queremos calcular eso, por lo cual la I, que está multiplicando, pasaría dividiendo. Por lo cual la resistencia sería el voltaje partido en la corriente o intensidad de corriente. Ahora, conceptos claves que deberíamos saber. En primer lugar, el sistema internacional. El voltaje se mide en voltios, la corriente en amperios y la resistencia en ohmios. Puntos claves. Deberíamos saber, obviamente, cuál es el significado de voltaje, de corriente y de resistencia. Continuando con lo que decía mi compañero Pablo, primero tenemos el voltaje, que es la fuerza que tiene la energía eléctrica entre los polos positivos y negativos. Luego tenemos las corrientes, que es la velocidad con la que circula esta energía eléctrica. Y después, por último, tenemos la resistencia, que es la oposición al paso de esta energía eléctrica. Junto con el sistema internacional, podemos destacar como otros conceptos claves la corriente y la resistencia eléctrica. La corriente eléctrica hace referencia al flujo de carga a través de un conductor. Esta resistencia eléctrica hace referencia a la dificultad que las cargas eléctricas tienen para fluir a través de un conductor. Bueno, empezando con el primer ejercicio, nos dicen: calcule la resistencia eléctrica de un resistor que presenta 10 amperios de corriente y 200 voltios de diferencia potencial. Si sabemos que voltios es igual a la corriente por la resistencia, y nos están pidiendo la resistencia, tendríamos que despejarlo de forma que la resistencia quede igual a los voltios partido por la corriente. En este caso, nos pide la resistencia, los voltios serían en este caso 200 partido en la corriente, que sería 10. Entonces, por temas de matemática, esto daría un resultado de 20 ohmios. Empezando con el segundo ejercicio, nos dicen: calcule la intensidad de corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 20 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 60 voltios. Entonces nos dicen que tenemos 60 voltios con una resistencia de 20 ohmios y nos piden la intensidad de corriente. Bueno, por fórmulas ya pasadas anteriormente, tenemos que la intensidad de corriente es igual a los voltios partido por la resistencia, que en este caso sería 60 voltios partido por la resistencia, que sería 20 ohmios. Esto daría un total de 3 amperios, que sería la intensidad de corriente.
Y para ir finalizando con esto, me gustaría decir que la ley de Ohm tiene su tiempo, fue postulada hace mucho tiempo desde el día de hoy. Y en este transcurso de tiempo fue perfeccionada, en este caso por los dos científicos Maxwell y Kirchhoff.